Ya somos 21, vamos a comenzar esta segunda clase. Tuvieron problemas para encontrar el link. Seguramente se los voy a ir dejando en principio en el campus. También se había mandado por el Ciu Guaraní, por mensaje de Ciu Guaraní, para unificar, se los voy a ir mandando clase a clase por el campus virtual. Ahora, cada vez que lo cargo, me está dando links de 1 hora, que seguramente antes de terminar la hora, en la primera hora, les voy a dejar un nuevo link en los mensajes y también se los voy a cargar en el campus para el que no llegue a copiarlo, pero para que sepan que vamos a tener que cambiar de link seguramente a la mitad de la clase. Bueno, no sé si habrán podido ver, dejé algunas cosas que fui cargando ahí en el campus virtual que tenemos ahora que ya tuve acceso y pude cargar varias cosas. Cargué alguna bibliografía que va a ser un poco que vamos a ir trabajando durante estos meses de clases. Alguna pequeña descripción ahí sobre lo que pensaba dejarles como trabajo final para aprobar la asignatura. La idea es que al terminar este recorrido hagan algún trabajo eligiendo algún tema del programa que veo que no estaba subido, así que lo voy a subir ahora ni bien termine la clase. Programa de los contenidos mínimos de la materia. La idea es que tomen algunos de esos puntos y desarrollen algún trabajo en base un poco a lo que vamos a ir conversando clase a clase y los intercambios que vamos a ir teniendo y lo que surja de la bibliografía y lo que ustedes quieran aportar. Que escriban algún pequeño ensayo, algún pequeño artículo de entre 3 y 5 páginas. No tengo ninguna pretensión respecto a el estilo que tengan y la cantidad de citas bibliográficas que puedan agregar. Lo que sí me interesa es que traten de que en la medida de lo posible sea un desarrollo original el que puedan hacer, que sea algo que sea un aporte de alguna manera personal, tomando los conceptos que venimos trabajando y que vamos a seguir trabajando clase a clase a medida que nos vayamos metiendo más en el corazón de la disciplina, pero me interesa sobre todo eso, que sea un trabajo el que ustedes hagan que tenga algún aporte genuino, que no sea una apuración de citas y de conceptos que, como todos más o menos sabemos, en la actualidad los podemos hacer en 5 minutos con las herramientas que nos provee la tecnología, sino que más allá de que puedan usar herramientas de inteligencia artificial o la que se les ocurra, que tenga aportes personales de sus experiencias o de cosas que hayan leído que les interese sumar, porque es básicamente en eso lo que para mí es lo más genuino y lo que, al menos en lo que a mí respecta, más me interesa calificar, digamos. Un poco para comentarles, en la clase de hoy vamos a trabajar uno de los conceptos que es bastante clave en la materia y en el programa, que es el concepto de dignidad humana. La clase anterior
no la semana anterior, la otra semana que tuvimos la clase, estuvimos hablando bastante sobre la relación, los conceptos y las diferencias entre moral, ética, justicia, derecho, eh, y sin ánimo de recuperar lo que hablamos aquella semana, eh, y un poco para adentrarnos en lo que vamos a hablar en esta clase, eh, lo que les quería preguntar era inicialmente qué les sugiere la idea de dignidad humana, ¿no? ¿Qué es, si es una expresión que han escuchado o con qué la vinculan o a qué les remite, antes de entrar a desarrollar conceptualmente qué significa la dignidad humana. eh, Vamos a trabajar primero con los conceptos que manejamos nosotros, con lo que nos surge de nuestra cultura general, y después nos vamos a ir metiendo un poco más en la idea de dignidad humana relacionada al derecho, a los derechos humanos, pero también a nuestra disciplina en particular y a la ética profesional. ¿Han escuchado hablar alguna vez de dignidad humana? ¿Qué les sugiere eso? O en relación a su trabajo, capaz, ¿qué les sugiere la idea de dignidad humana? Toda persona, por el simple hecho de ser Ujú. humano, tiene un valor por sí mismo. Bien, bien. ¿Alguien más puede aportar? Gracias, Gastón. Profe, buenas. ¿Puede ser a esas condiciones, digamos, básicas que necesita una persona para vivir? Ujú. Muy bien, Vanessa. Bien, también va por ahí. Gracias. Sí, a ver, Belén ahí que levantaba la mano. Sí, que puede hacer que todas las personas sean tratadas por igual, sin distinción de, no sé, de una raza, de una etnia, bueno, lo mismo. Eh, sí, que todas sean tratadas por igual. Ujú. Bien, Belén. Bien, bien, gracias. Bien. Bien, un poco es esto que dicen tanto Gastón como Belén y Vanessa. Con eso se conecta la idea de dignidad humana. Eh, y creo que como un buen inicio, digamos, un buen puntapié, es, antes de entrar en el concepto de dignidad humana, que ya lo anticiparon los y las compañeras, es pensar si en toda la historia de la humanidad, concepto, si en toda la historia de la humanidad podemos hablar de la vigencia del concepto de dignidad humana. La clase anterior, recuerdo que alguien ponía como ejemplo, en relación a algo que puede ser jurídicamente válido, pero injusto o éticamente reprochable, la idea de la esclavitud, ¿no? Recordábamos un poco eso, que durante larguísimos periodos de la vida civilizatoria, que podríamos llamarle, estuvo vigente la esclavitud. Uno se animaría incluso a decir que la inexistencia de la esclavitud, al menos como la entendemos típicamente, es un fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad. Es decir, de miles y miles y miles de años de vida en sociedad, con distintos tipos de organizaciones sociales, jurídicas, políticas, bajo distintas religiones o formas de organización social, a través de estados, monarquías, imperios, tribus, la forma en la que se les quiera ocurrir, durante un periodo muy breve, que es el de estos últimos 150, 170, 200 años, podemos decir
que no ha existido la esclavitud. Es decir, es en este periodo tan breve de la historia reciente, en el que podemos decir que la persona o que el ser humano puede ser homologado o puede ser considerado más o menos lo mismo que una persona. Que un hombre, que una mujer es lo mismo que una persona. Y esta distinción que hago de algo que parecen sinónimos, ser humano y persona, no es tan obvia o tan evidente, porque a lo largo de la historia de la humanidad han existido distinciones entre lo que es una persona que es sujeto de derecho, es decir, que como decían Gastón, Belén y Vanessa, que tiene un piso de derechos mínimo, una base de respeto a su dignidad como ser humano, es un fenómeno que ha existido muy poco tiempo en la historia de la humanidad. De hecho, como les comentaba, si la esclavitud existió hasta hace un siglo y medio, quiere decir que antes que ese periodo, en la historia de la humanidad, podías ser un ser humano, pero que no fuera persona, que sea considerado jurídicamente como una cosa que tiene un dueño, ¿no? Esto que nos parece tan difícil de pensar y tan difícil de asimilar, lo fue así durante largos periodos de la humanidad. Obviamente no era que no se daban cuenta de que físicamente ese esclavo era muy similar a una persona libre, ¿no? Lo que pasa es que jurídicamente a uno se lo trataba como cosa y al otro, al hombre libre, se lo trataba como una persona sujeto de derecho. Pero como también hablamos la clase anterior, incluso entre personas libres, incluso entre personas que no eran esclavas, siempre existieron un montón de distinciones en relación a, por ejemplo, su género, es decir, citábamos en la clase pasada que las mujeres hasta mediados del siglo XX en la Argentina no podían ejercer sus derechos políticos, incluso hasta la década del 60, con una modificación al Código Civil, tampoco eran completamente titulares de derechos y obligaciones, lo cual también nos parece llamativo ahora, pero bueno, no me quiero alejar un poco de lo que hablaba respecto de esta distinción entre ser humano y persona. Y que está muy vinculada al concepto de dignidad humana, porque como decían los compañeros, la dignidad humana es el valor que tiene cada ser humano por el simple hecho de ser humano. Es decir, es el valor que tiene cada ser humano por el simple hecho de existir. Y ese valor, que es independiente del dinero que tiene, o de la familia en la que nació, o de la sociedad en la que se crió, o de sus condiciones físicas y materiales, de si tiene algún tipo de discapacidad, o bueno, en definitiva, de cualquier otra característica, es la que hace a su dignidad humana. Es el nivel básico de la humanidad, es el respeto mínimo que se le tiene que tener a cualquier ser humano por el solo hecho de serlo. Y esto nos lleva a pensar distintas cosas, ¿no? Porque ¿cuál es el fundamento de esto que hoy nos parece tan evidente? Bueno, se fue como construyendo sobre distintas tradiciones a lo largo de los siglos. Uno puede pensar que esto tiene fundamentos religiosos, por ejemplo, que algunos tienen fundamentos filosóficos, pero en nuestra sociedad y en nuestra tradición jurídica y normativa y filosófica, su asiento principal, digamos, lo que más nos llevó a entender esta idea tan básica de que todos los seres humanos tienen derecho por el solo hecho de serlo,
a una serie de prerrogativas y de derechos, es el concepto de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos es una construcción de pensamiento con un fuerte crecimiento durante el siglo XX, sobre todo originado a través de un hecho muy traumático para la humanidad, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. No sé si lo sabían, pero una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, una de las mayores preocupaciones es cómo hacemos para que nosotros, los seres humanos organizados en distintas sociedades, no nos vuelva a pasar esto que pasó, ¿no? Esto que pasó era el Holocausto, es decir, el genocidio de un grupo de personas por el solo hecho de pertenecer a un determinado culto, tener determinadas tradiciones, entre otras características, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para vivir en un mundo en el que todos los seres humanos tengan derechos por el solo hecho de ser seres humanos? Entonces, los derechos humanos, de alguna manera, como desarrollo conceptual durante el siglo XX y fundamentalmente a partir de la mitad del siglo XX, van a insistir mucho en esta idea de reconocerle a cada ser humano ser titular de una serie de derechos inalienables, ¿no? Que esto es el fundamento de todo el derecho internacional de los derechos humanos. Hacia el año, bueno, la Segunda Guerra Mundial termina en el año 1945, y lo que sobreviene al final de la Guerra Mundial es la aparición de la Organización de Naciones Unidas, entre una serie de organizaciones que se crean en el marco de la comunidad internacional, es decir, los distintos estados, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, definen organizarse y darle curso a estas ideas de respeto a la dignidad humana. Entonces, uno de los primeros documentos donde se asienta esta idea de la dignidad humana es en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un instrumento del derecho internacional que se sanciona en el año 1948, que es de los instrumentos de derecho internacional que más estados han suscrito. Ustedes no sé si saben, pero los pactos internacionales, los convenios internacionales son contratos, podríamos decir de alguna manera, algunos de mayor obligatoriedad que otros, que suscriben los estados, es decir, que los estados lo firman a través de sus delegaciones diplomáticas, y que luego incorporan a su derecho interno. Es decir, nuestro estado, Argentina, por ejemplo, cuando firma un convenio internacional, un pacto internacional, lo que está haciendo de alguna manera es someterse a una serie de reglas que se acuerdan con el resto de los estados, que deben respetar, ¿no? En este caso, si bien hay una distinción ahí porque las declaraciones tienen menos peso que los convenios o que los pactos, en definitiva, lo que importa acá es que en el año 1948 se sanciona, suscrita por un número muy importante de estados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, se sanciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como primera gran definición o primer gran enunciado que consagra es el que nos parece muy obvio a todos y a todas en la actualidad, que es el de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? Ese es como un gran titular o como un gran
enunciado del mundo de los derechos humanos, que se consagra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la catástrofe del Holocausto nazi. Como una gran primera idea fuerza, los estados dicen, bueno, debemos reconocer y obligarnos todos a esta primera gran idea, ¿no? Que todos los derechos humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y esto que señalaban los compañeros cuando pensaban un poco a qué les refiere la idea de dignidad humana, está caracterizada la dignidad humana por distintos rasgos centrales, ¿no? Es algo, primero, es algo que si todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, esto, además de significar eso, significa otras cosas. Significa, primero, que tiene un carácter universal, ¿no? Esto de que todos los seres humanos, es decir, una persona que nace en Nicaragua, otra que nace en Argentina, y dentro de Argentina uno que nace en Salta y otro que nace en Tierra del Fuego, y así como los que nacen en Australia, Rusia, todos tienen estos derechos humanos, nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es decir, hay un carácter universal de la dignidad humana. Por otro lado, hay algo que tiene que ver con el mundo del derecho, que es que otra de las características de la dignidad humana es que no depende de que el Estado te lo conozca. Por ejemplo, hay otros derechos que sí, ¿no? Por ejemplo, la clase anterior hablábamos de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Eso es algo que está permitido por la ley desde hace algunos años. Ahora, la dignidad humana es algo que no te lo puede quitar o dártelo el Estado. Es algo que viene con vos, que viene inherente, que viene de manera inseparable de tu condición de ser humano. Y si es inseparable de tu condición de ser humano, es que tampoco te lo pueden quitar. Es decir, es inalienable, de alguna manera, la dignidad humana. Es decir, una persona, por el solo hecho de ser persona, tiene acceso a determinados derechos y a determinadas libertades, y es algo que sucede más allá de la nación o el estado en el que naces, y con independencia de este estado, ¿no? Como que este estado no solamente no te está dando esa dignidad, sino que tampoco te la puede quitar. Es algo que viene de forma inseparable con tu condición de ser humano. Pero bueno, esto como para hacer un primer pantallazo de lo que es el concepto de dignidad humana. A ustedes, porque esto está muy vinculado también a la noción de derechos humanos, es decir, derechos que tenemos por nuestra sola condición de ser humanos. ¿Se les ocurre algún derecho que tengamos o algunos derechos que tengan estas características, que sean universales, que sean inalienables, que no nos los puedan sacar? ¿Cuáles son los derechos que ustedes piensan o que se les pueden ocurrir que los tenemos por el solo hecho de ser humanos? ¿Cuáles serían, a lo mejor, el contenido de la dignidad humana? ¿Se les ocurre a lo mejor algún ejemplo de esto? El derecho a la vida. Derecho a la vida. Bien. ¿Alguien más? David, Belén. A la educación. A la educación. Bien. ¿Alguna otra persona? A la salud. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro derecho así que forme parte de esta
de esta caracterización? A la libertad, creo. A la libertad. Ujú. ¿Y a qué tipo de libertad? ¿Qué tipo de libertad estás pensando? Porque, Silvia, en muchos tipos de libertades quizás. Justamente que no, de no ser esclavo por ahí, Ujú. Bien, esa libertad. bien. Matías dice la libre expresión. Bien. Bien, bien. Ahora bien, estos derechos, que derecho a la igualdad ante la ley, dice Estefanía, muy bien. Estos derechos que ustedes enunciaban, si uno empieza a trabajar uno por uno, todos están sujetos a distintas modalidades, ¿no? A distintas reglamentaciones, a distintos límites en el ejercicio. No mencionaron, por ejemplo, el derecho a la propiedad, pero también es como un derecho así muy importante que también está como sujeto a determinadas modalidades. Pensaba en el primero que mencionaron, el derecho a la vida, que incluso el derecho a la vida tiene algún tipo de reglamentación, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos estados puede existir la pena de muerte, es decir, una forma en la que el Estado te quite a vos el derecho a la vida. Está bien, por haber cometido algún delito y demás. Alguien hablaba del derecho a la libertad ambulatoria, ustedes lo saben muy bien. Una persona que viola alguna norma del Código Penal y que le corresponde una pena privativa de la libertad, va a tener restringido su derecho a la libertad ambulatoria en virtud de que fue condenada por haber infringido las normas penales. Después alguien mencionaba el derecho a la educación. Es verdad que es un derecho, es verdad que está reconocido por la Constitución, pero la Constitución, por ejemplo, y los tratados internacionales en general, reconocen a la educación como derecho, pero no en todos los niveles. Por ejemplo, algunos la reconocen solo como un derecho obligatorio y que tiene que ser garantizado por los estados para nivel primario, otros también lo extienden a nivel secundario, no sé si algún estado lo reconoce también para las universidades. En definitiva, lo que les estoy comentando es que estos derechos que uno pondría como parte del contenido de la dignidad humana, de algo que es inherente a todos los seres humanos, de alguna manera están más o menos reglamentados, ¿no? La Constitución argentina, de hecho, dice que todos los derechos y garantías que reconoce nuestra Constitución están sujetos a las reglamentaciones que regulan su ejercicio, ¿no? No hay derechos absolutos, básicamente. Aun cuando formen parte de la dignidad humana, aun cuando sean derechos humanos, todos estos que comentaron ustedes, todos están sujetos a algún tipo de regulación que de alguna manera limita su ejercicio o le pone algún cauce para que no colisione con el derecho de los demás, para que no choque con el derecho de los demás, para que sea ejercido en el marco de una sociedad, bueno, distintas pautas. Quería resaltar esto, digamos, porque más allá de que a veces mencionamos, por ejemplo, el derecho a la libre expresión, que es uno muy amplio y muy reconocido por numerosos pactos y demás, hasta incluso los que nos resultan más difíciles de limitar, como el derecho a la vida, bueno, tienen sus limitaciones. No sé si lo comentaba, pero lo hablábamos la clase anterior también respecto al derecho a la vida, por ejemplo,
en algunos países que está permitida alguna modalidad de eutanasia o de muerte digna, o como en nuestro país que está regulada la interrupción legal del embarazo. Son reglamentaciones que de alguna manera restringen el derecho a la vida bajo determinadas pautas, ¿no? Y en todos estos derechos que ustedes mencionaban también, ¿no? Más incluso en algo que creo que comentaba Estefanía, que era el derecho a la igualdad ante la ley, por ejemplo, incluso en esos casos va a haber modalidades y reglamentaciones que establezcan las leyes que establezcan algunas determinadas pautas en las que, por ejemplo, pese a que todos somos iguales ante la ley, algunas personas, por sus condiciones particulares y demás, se les van a ofrecer algunas facilidades o algún acceso privilegiado o ¿cómo se llama? Sujetos de tutela preferente, ¿no? Que como en la realidad el derecho advierte que hay personas en situaciones desiguales, esta igualdad ante la ley se va a corregir un poco para equilibrar la balanza. Por ejemplo, en un juicio laboral, por ejemplo, cuando hay una persona que tiene muy pocos recursos frente a la que tiene muchos recursos. Bueno, hay distintas situaciones en las que las leyes que reglamentan estos derechos humanos, que forman parte del concepto de dignidad humana, van a tender a regularlos, a equilibrarlos y a darles un contenido más concreto, ¿no? En definitiva. Yo lo que les quería comentar al respecto sobre esta idea, el concepto de dignidad humana, y volviendo un poco a lo que decíamos, que es un valor fundamental, que es un principio ético, que le da fundamento a todas las normas de derechos humanos que hemos venido comentando. Y no sé si recuerdan, pero en la primera clase, yo, cuando les hacía una distinción o tratábamos de vincular lo que era la justicia, el derecho, pero sobre todo la moral y la ética, y tratar de distinguir la moral de la ética. Cuando hablábamos de la ética, hablábamos de que la ética está relacionada con los principios universales, ¿no? Con aquello que debería ser válido en todas las civilizaciones, en todas las culturas, y de alguna manera el concepto de dignidad humana es uno de esos principios éticos. Es algo que vale para todas las culturas, el concepto de dignidad humana. Es decir, cualquier civilización y cualquier cultura, que cualquier sociedad que podamos recorrer en el mundo debería estar reconociendo la idea de que todos los seres humanos tienen, por el solo hecho de serlo, una serie de derechos, de prerrogativas, de normas básicas. Estas normas básicas que un poco estuvimos conversando, pero que sobre todo están en esto que les comentaba de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es justamente eso, ¿no? Es un gran documento, la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde en cada artículo reconoce estos derechos que deberíamos tener todos, ¿no? Muchos de los cuales los mencionaron ustedes, pero sobre todo está en el corazón de esa declaración, está en el artículo 1 que yo les decía. Todos los seres humanos nacen libres e iguales y tienen acceso a una serie de derechos por el solo hecho de ser humanos, ¿no? Que ese es quizá la definición más importante de todo esto, ¿no? Es por el solo hecho de ser humanos, vos tenés acceso
a esta serie de derechos, que están atrapados en el concepto de dignidad humana, ¿no? Ese es el piso básico de la humanidad, que vos tengas esta serie de derechos y que seas una persona libre y que estos derechos que tenés los tenés por el solo hecho de ser humano, que nadie te los puede quitar, ¿no? Pero como veíamos también, conversábamos también, vos tenés el derecho inalienable y nacés libre, pero si cometes un delito, tu libertad ambulatoria puede ser restringida, y así como veíamos, todos los derechos también tienen sus regulaciones, ¿no? No son absolutos, lógicamente. Quería seguir vinculado al concepto de dignidad humana e insistiendo en estas características y vinculándolo un poco con la ética, lo que les decía, que es, antes que nada, el concepto de dignidad humana es un valor universal, ¿no? Esto que estábamos hablando, es un valor universal, es un valor, es algo que es inherente e inalienable a cada individuo por el solo hecho de ser humano, y esto, como decíamos también, no únicamente surge de la ética o de la moral de una sociedad o de una cultura, sino que surge de instrumentos internacionales de derechos humanos, es decir, surge de convenios, pactos, declaraciones que suscriben los distintos estados, que firman los distintos estados con sus representaciones diplomáticas, y por lo cual esos estados se obligan a respetarlos, ¿no? Entonces, esta dignidad humana no solo es reconocida por los estados como un dato de la realidad, sino que también se obligan los estados a respetarla bajo determinadas pautas. Entonces, como les decía, estos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es otro pacto internacional que se suscribe en el marco de la Organización de Naciones Unidas por los distintos estados que forman parte de la Organización de Naciones Unidas, la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros instrumentos internacionales, son documentos, leyes en definitiva, leyes internacionales por las cuales los estados se obligan a cumplir, que reafirman que toda persona debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, ¿no? Y que este principio es universal y debe aplicarse sin excepción. Y algunos de estos instrumentos refieren especialmente a las personas privadas de libertad, ¿no? Porque si bien, como les decía, una persona privada de su libertad va a tener su libertad ambulatoria restringida por un determinado plazo mientras cumple su condena, esto no quita que siga siendo una persona, ¿no? Que la persona privada de la libertad, que en el caso de nosotros que estamos vinculados a ese mundo, porque es con lo que trabajamos día a día, no por ello dejan de tener una serie de derechos por el hecho de ser personas. Y de alguna manera hace que esto tenga que aplicarse de forma universal y, como les decía, sin excepción. Alguien mencionaba, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Son cosas que vemos dentro de las unidades penitenciarias. Por eso hay unidades sanitarias, aunque tengamos las consideraciones que tengamos sobre cómo funcionan, o sobre si hay más o menos médicos, o sobre si necesitamos mayor o menor atención, o mayor o hospitales y los centros de salud de la zona donde trabajamos, o
Por eso hay escuelas adentro de las unidades penitenciarias, porque pese a que una persona está privada de su libertad, no por eso no tiene derecho a poder acceder a la educación, ¿no? E incluso en muchas unidades penitenciarias, no sé si alguno quiere comentar o si específicamente se vincula su trabajo con eso, pero no solo hay nivel primario, sino que también hay nivel secundario, hay nivel universitario en muchas de ellas, vínculos con distintas universidades. No sé si alguno trabaja vinculado a alguna cuestión tratamental dentro de las unidades, estaría bueno que algún aporte relativo a eso, o el derecho al trabajo, por ejemplo, es otro derecho que forma parte de el concepto de dignidad humana, ¿no? De los derechos humanos. Todos tenemos derecho a trabajar, aún estando privados de la libertad. Obviamente, muchas veces los propios límites de infraestructura o de presupuesto limitan dentro de una unidad penitenciaria, o la voluntad misma de las personas privadas de libertad, limitan que más personas puedan trabajar. Pero esto justamente nuevamente no quiere decir que esas personas no tengan el derecho de hacerlo. No sé si alguno quiere comentar algo relativo a esto, de su experiencia dentro del trabajo en unidades penitenciarias. Estaría bueno si trabajaron algunos de ustedes vinculado a alguno de estos temas, que puede ser desde la educación, el trabajo, o lo relativo a sistema de salud, o a sistema alimentario. No sé si alguno ha trabajado o trabajo vinculado a esto. Estaría bueno algún aporte de la experiencia ahí. Yo trabajé en educación. Bien. En la unidad 9. ¿En la unidad 9? ¿Sí? ¿Y qué trabajo tenías ahí en educación? No, era el coordinador de cultura. Uh-huh. Pasa que la unidad 9 es un área donde hay una matrícula de 1.100 y pico de internos, entre primaria, secundaria, nivel terciario y universitario. Entonces está dividido en la parte de cultura y en la parte de cursos formales y bueno, la parte educativa. Uh-huh. Bien. Yo estaba a cargo de todo lo que era la parte de cursos no formales y también estaba en Bien, Gastón, gracias. ¿Alguien más que haya trabajado dentro de las unidades o quizás afuera de las unidades, pero vinculado a alguna de estas cuestiones? Hola, profe. Hola, Estefanía. Yo trabajaba en su momento en la alcaldía, hacía entrevistas a personas que ingresaban y daba talleres de construcción de masculinidades. Uh-huh. Hoy en día trabajo en lo que es la oficina de inclusión y hacemos todo lo que es pregreso, mantenemos comunicación con el afuera, pasamos lo que es a los chicos el número de la defensoría en caso de no tenerla. Si necesitan algún turno médico, nos comunicamos con la parte que es sanidad, mantenemos un contacto con ellos con lo que es patronato de liberados también y los asesoramos en el caso de patronato de liberados. Gracias, Estefanía. ¿En qué unidad es la que estamos? En la unidad 1. La unidad 1 de La Plata. Bien. ¿Alguien más vinculado a alguna de estas cuestiones? Puede ser también vinculado a tareas asegurativas, porque de alguna manera la restricción de la libertad ambulatoria que tienen las personas privadas de libertad está también muy vinculada al trabajo asegurativo. Y las horas y las condiciones de ejecución de la condena también están vinculadas al ejercicio de la libertad ambulatoria. Entonces, como que un poco todo tiene que ver, ¿no? Sí, profesor, yo alguna vez trabajé en la unidad 33. Uh-huh. Ahí, bueno, ahí tenemos los niños Uh-huh. que tienen el derecho a ir a la escuela, a tener su espacio plaza, y después con las madres también, y con la población común, con la escuela, la salud, la atención psicológica.
bueno, se trabajan ahí todo, porque es muy difícil, por ahí con las mujeres más difícil que con los varones, porque la mujer es muy demandante y entonces todo quiere todo ya y todo para ayer quiere, entonces es más difícil porque, bueno, tengo la posibilidad hoy de trabajar con los masculinos y bueno, todo es más tranquilo y es diferente. Pero, por ejemplo, con las madres es muy, muy difícil trabajar porque a veces no entienden de que hay tiempo para todo, que no se puede ya, y bueno, y se complica un poquito. Y aparte con los niñitos, con los nenes, las embarazadas, bueno, a veces el tema de la salud es muy complicado porque, como usted bien comentaba, a veces uno quisiera que haya más médicos, más obstetras, más esto, más pediatras, más todo, y bueno, y a veces, bueno, no hay tantos recursos. Así que sí, es una lucha constante porque no todos tenemos el mismo objetivo, así que eso también es difícil, pero bueno, se trata de hacerlo mejor desde la parte de cada uno. Es muy interesante esto que relatás, porque mencionabas a los niños que son sujetos de, esto de que yo hablaba de sujetos de tutela preferente, ¿no? Como ahí, de paso, mientras les hablo, les dejo en el chat el link para la clase de para la segunda hora. Aprovechen para copiarlo ahí mientras. Pero, bueno, pensando en particular en los niños y en las niñas que están ahí en la unidad 33, esos niños y esas niñas también tienen que tener acceso a una serie de derechos, especialmente tutelados, y lo tienen que hacer esto tan particular, ¿no? Y tan difícil a veces y con